Muy buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión en cuanto a la asignatura de Derecho Internacional Público. Les voy a compartir pantalla nuevamente, no sin antes igualmente preguntarles en lo que comentamos, no sé si hay alguna duda o algún comentario al respecto, en lo que vimos ahorita en la sesión pasada. ¿Dudas, comentarios? Ok, entonces les voy a compartir pantalla, chicos, si no hay dudas ni comentarios. Pues estábamos platicando de la cuestión de los principios fundamentales. Comentamos el primer principio en cuanto a la igualdad jurídica, el segundo principio en cuanto a la identidad. Tenemos un tercer principio, que es el principio de respeto mutuo. Nos dice que todo Estado tiene derecho a que se respete su soberanía nacional. Entonces, obviamente, lo comentamos y está estipulado en las cartas de las Naciones Unidas, la Carta Máxima de las Naciones Unidas, que se debe respetar la soberanía nacional de todos los países del mundo. Obviamente, aun estando o no estando en determinado momento involucrados o estipulados en determinada situación en la ONU, que no sean miembros, que no estén agremiados también, como quiera, los países miembros deben de respetar y deben eh, de estarse manejando, de conducirse bajo los términos, obviamente, que están estipulados en la Carta Magna de las Naciones Unidas. No porque a un país en determinado momento no esté o no sea miembro de la ONU, quiere decir que otro país lo va a invadir o va a violar su soberanía nacional. No puede haber invasiones como con anterioridad se realizaban. Esto más que nada, pues por la misma transgresión que se trae de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, se quiere evitar precisamente eso. Sabemos de antemano que a lo mejor posiblemente ya no exista pues cuestiones tanto así bélicas que un país invada a otro, hablando bélicamente. Hay otras maneras que en la actualidad, honestamente, pues se manejan. Cuestiones diplomáticas, cuestiones de sobornos, cuestiones también, pues los tratados, en este caso también es una forma pues de amarrar a un país o obligarlo a hacer en determinado momento, obviamente pues, como un acuerdo, obviamente obligarlo a hacer lo que en determinado momento pues, pues le conviene a uno y le perjudica a otro, más que nada por intereses diplomáticos en determinado momento también. No se hace la guerra, pero pues sí estamos invadidos pues de muchas otras cuestiones, por ejemplo, pues Estados Unidos, pues es un país de muchas sociedades, de muchas culturas. A lo mejor pues, no se hizo la guerra en contra de Estados Unidos, pero eh, de una manera tácita, pues qué es lo que pasa, que en esta cuestión específicamente hay mucha diversidad de cultura, de sociedades, y no necesariamente es hacer la guerra, simplemente es llegar y ponerse, anteponerse en un país, invertir, y obviamente pues eso es lo que implora muchas veces muchos países o lo que se antepone en muchas cuestiones por encima
de los intereses internacionales y beneficiando los intereses individuales también, o intereses del gobierno en su debido momento. Aquí en México vemos que estamos invadidos por muchas marcas, marcas americanas, marcas japonesas, alemanas, chinas, de muchas partes. Les decía, ya no es una invasión bélica, pero sí es una invasión comercial que se extiende en todos los países. Obviamente, no nada más en cuanto a la cuestión de guerra bélicamente hablando, sino tampoco no se debe de violar la soberanía comercialmente hablando. Existe obviamente límites en cuanto al espacio aéreo, en territorio, en aguas territoriales también. Entonces hay muchas cuestiones donde se debe respetar obviamente esa vinculación que se tiene del país y obviamente pues su soberanía interna. Entonces, en esa cuestión, al menos, como les comentaba el caso pues, de Cuba en su momento, le comentábamos el caso de Venezuela, al menos que se estén violando las garantías individuales, los derechos humanos, es como, y que así lo demande la población también, es como en determinado momento pueden interceder algunos países, pero pues puede interceder, primero lo que va a interceder pues son los organismos internacionales y a partir de ellos si se le hace invitaciones, se negocia pacíficamente alguna situación de anomalía que se esté presentando en X país, y obviamente pues, se llegan de acuerdo a un consenso, pues, pero diplomáticamente. Ya si esa cuestión no llega a un acuerdo con los organismos supranacionales, con los organismos internacionales que regulan la cuestión del derecho internacional público y las relaciones, pues obviamente sí se da participación a los países que tengan injerencia en dicha situación. Sabemos que de antemano que uno de ellos, el que siempre anda involucrado en situaciones eh, de cuestiones de la paz mundial y poner orden en este planeta, pues es Estados Unidos. Pues obviamente a lo mejor por intereses individuales o otras cuestiones, pero siempre se ve involucrado. Entonces se refiere a las cuestiones del principio de respeto mutuo. También tenemos el principio de defensa propia, que nos dice que constituye un derecho de conservación del Estado a través del cual el Estado se provee de los medios necesarios para atender a su propia defensa contra los enemigos internos y externos. Entonces, nos dice que esta cuestión, obviamente, el Estado debe proveer los medios necesarios en caso de que así se requiera una defensa tanto internamente como externamente. El gobierno, obviamente cada país tiene pues sus fuerzas armadas y ellos obviamente ponen las reglas de cada una de esas instituciones, marina, ejército normalmente y otras pues departamentos que en su debido momento puedan servir para la defensa interna y externa de su propio país. Deben de contar, o sea, sí está autorizado que cada uno de los países obviamente pues tenga defensa propia. Cómo la llegue a utilizar, pues obviamente tanto interna como externamente, si así lo amerita, pues en determinadas situaciones en determinados casos la situación, obviamente, pero está autorizado. O sea, es un principio, es un válido, obviamente es cuestión de cada uno de los gobiernos cómo se maneje en determinada situación, en esa cuestión de la defensa propia también. Pueden tener sus ejércitos, cómo los recluten, ya pues obviamente es soberanía interna de cada uno de los países, el armamento que tienen, siempre y cuando cumplan pues, con los requerimientos así solicitados. Hoy en día pues es la cuestión de el desarme nuclear, no deben de tener armas nucleares y los países que los tienen o que los fabricaban en su momento, que los pueden estar fabricando, pues obviamente se les pide que no lo hagan. ¿Por qué? Porque pues obviamente son miembros de una organización que busca la paz mundial. Si caen en esa cuestión que los tengan, no quieran obedecer al desarme, pues ya se intercederá
en determinadas situaciones como mejor convenga pues a los organismos internacionales, pero no está prohibida esa cuestión de que cada uno de los países tenga su ejército propio. Tenemos también el principio de intercambio y nos dice que este principio salvaguarda la navegación aérea, marítima y terrestre de viajeros y mercancías. Como les comentaba, pues obviamente todos los países tienen el principio de la soberanía, no se les puede violar su soberanía. Les comentaba que existe, pues obviamente, la cuestión de navegación aérea, su espacio aéreo, la cuestión marítima en cuanto a, de hecho está estipulado, si ustedes lo checan en Google, está estipulado cuántos kilómetros a partir de donde termina la parte terrestre de cada uno de los países. Sí, obviamente hay países que tienen colindancias con el mar, golfos, con agua, entonces ellos son los que tienen y cumplen esta cuestión de los, más que nada marcar territorio en vía marítima, espacio marítimo también. Hay otros que nada más simplemente marcan cuestión aérea, el espacio aéreo territorial, en la cuestión terrestre, y obviamente se debe de proteger o salvaguardar tanto a los pasajeros en vuelos internacionales y obviamente pues lo que es el intercambio de mercancías. No se les quita la autonomía pues de mercadear, de exportar o importar mercancías en su debido momento y son libres de hacer ese intercambio. Obviamente sabemos que existen líneas aéreas internacionales, aparte pues, de las nacionales que tiene cada país, y obviamente pues obviamente hay líneas propias de diferentes empresas y que viajan de un lado para otro, internacionalmente hablando, y se debe guardar ese principio de intercambio también. Obviamente tienen permiso de los diferentes países, se notifica, piden autorizaciones para abarcar su espacio aéreo, en este caso si es por avión, la vía de tránsito, si es por autobús también pues se pide autorización, igual vía marítima por barco. Entonces, obviamente todo este contexto tiene pues un principio fundamental del intercambio y obviamente pues se debe salvaguardar esa cuestión. También existe el principio de jurisdicción exclusiva y que se traduce en la jurisdicción que el Estado ejerce en todo su territorio sobre las cosas nacionales o extranjeras. Pues obviamente en esta cuestión específicamente nos dice que las cuestiones que se estén comercializando pues deben de cumplir ciertos reglamentos internos de cada uno de los países. Sabemos que pues se exportan y se importan mercancías y en su debido momento se tienen que pagar aranceles. Entonces, obviamente se da la jurisdicción a cada país de que se maneje, en este caso, autónomamente bajo a sus leyes tributarias, fiscales, arancelarias, en cuestión de importación, exportaciones de productos. No se puede transitar libremente algún tipo de producto si en determinado momento no lo respalda un acuerdo comercial o un tratado internacional, y obviamente pues también se tiene que dar jurisdicción una vez que se firme el tratado a respetarse por encima de la constitución de cada uno de los países, a eso se refiere. Por eso obviamente están salvaguardadas las fronteras de cada país, por eso se realizan inspecciones y es 100% válido porque obviamente los organismos internacionales así lo acreditan, la jurisdicción exclusiva. Ellos permiten en determinado momento y regulan la entrada de mercancías. Comentábamos anteriormente la cuestión, por ejemplo, de la marihuana, como ejemplo que les puse, pues no porque en Estados Unidos sea permitiva en cuanto a cuestiones de salud,
quiere decir que en México, que pueden pasar a México libremente con ese tipo de mercancía. En México no está permitido, no está regulado esa situación. Entonces no quiere decir que un estadounidense, un americano, pueda pasar libremente por la frontera de México con marihuana. En determinada situación no se les anteponga o se les prohíba esa cuestión. Entonces es indispensable, obviamente, esta soberanía, porque cada uno de los países pues tiene autonomía general. Y cada uno de los países en su momento está consciente de qué mercancías y qué no. No. Muchas veces no pueden ser las mismas mercancías de país a país. Les digo, al menos que exista un acuerdo o un tratado. Cada uno de los países acepta el tipo de mercancías. Por ejemplo, pues Estados Unidos es muy metódico en la cuestión de las mercancías en cuanto a ganado, en cuanto a flora, en cuanto a fauna también, en cuanto a carnes, en cuanto a pescado, frutas, deben de ir con ciertas especificaciones. Por ejemplo, el ganado, obviamente en los corrales cuarentenarios de cada una de las fronteras mexicanas, pues obviamente ahí es donde el gringo viene y hace la transacción, y el ganado, para que pase, pues debe de ir a un determinado peso también, debe de ser de un ganado determinado específico, no debe de tener ninguna enfermedad tampoco, en caso de, pues si son becerros, si son novillos, varones, deben de ir capados también, no deben de tener pues ni garrapatas, ni pulgas, ni nada, deben de ir bien bañados, y obviamente si no, pues obviamente no se permite la entrada. Por uno que no vaya así, pues se regresa pues toda la carga. Igual las frutas, las verduras no deben tener ninguna afectación, ninguna plaga tampoco en ese aspecto. Los pollos, que no se les detecte en este caso pues ninguna enfermedad, y la carne ya procesada, los pollos ya también procesados, pues también deben de cumplir con todas las normas sanitarias. Si se está exportando de México a Estados Unidos, con todas las normas sanitarias de México y de Estados Unidos también. México es más permitivo en ese aspecto, puesto que se anteponen los intereses individuales, hablando empresarialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa cuestiones como que, por ejemplo, anteriormente se sacó un comunicado que específicamente en Chedraui se estaba vendiendo una marca de arroz específica, y esa marca de arroz pues, realmente era arroz plastificado, arroz transgénico, o sea, ni siquiera era pues no es verdadero, no es arroz cosechado, era de plástico. Entonces, desde la cuestión de las fronteras, pues estamos mal, ni se tenía que permitir la entrada, el acceso a nuestro país de ese tipo de mercancías, pero pasa, les digo, cada país pone sus restricciones y sus jurisdicciones exclusivas, a eso se refiere este principio específicamente. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario en relación a estos principios. Principios de igualdad, identidad, respeto mutuo, defensa propia, intercambio y jurisdicción exclusiva. No sé si tengan alguna duda, algún comentario eh, respecto a estos principios que hemos platicado. ¿Dudas, comentarios? Maestro, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, en algún alimento que se está exportando y está siendo comercializado en ese país no cumple con um, Las por normas. ejemplo, no, es que estaba viendo yo unos videos de que una señora estaba haciéndole la papilla a su bebé y
cuando le pasaba el imán salía metal. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando los productos tienen como esos defectos? ¿Se puede demandar a la empresa o la empresa tiene pérdidas o qué Ok. procede? Lo primero en este caso, pues obviamente es comunicar a las dependencias que están regulando esa situación. Sí se puede demandar, obviamente deben de estar autorizados. Normalmente les decía en México, pues utilizamos cuestiones de los mercados o venden fruta, verdura en la calle, personas que es el comercio informal. En Estados Unidos casi no se da esa situación, chicos. Por eso no existen tanto la cuestión de detallistas. Detallistas son misceláneas, abarrotes, eh, pequeños comercios. En Estados Unidos se manejan más supermercados o tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, lo que aquí conocemos como Oxxos, como 7-Eleven, allá son Circus K y 7-Eleven también existe en Estados Unidos, de hecho es tiendas de allá. Entonces, por la misma situación, porque obviamente los productos que se comercialicen deben de cumplir con las normas sanitarias pertinentes. Entonces, si se encuentra alguna anomalía, eh, obviamente, como nos comenta su compañera, pues obviamente se tiene que notificar a las dependencias necesarias para empezar a indagar y a hacer una investigación del por qué se está comercializando ese producto. Sí se puede demandar si en determinado momento a la tienda también ustedes van, por ejemplo, les pongo el ejemplo del arroz, que era de plástico. Entonces van o sea, ustedes lo compraron en Chedraui y se enfermaron, pueden demandar a la tienda porque ese producto, para empezar, no lo debe de estar comercializando. Y después, obviamente, después de que se demande a la tienda, las autoridades pertinentes van a investigar cómo fue que cruzó la frontera, cómo entró a nuestro territorio también. Pero sí, o sea, sí se puede demandar en su debido momento porque nos está haciendo perjudicial esa cuestión, no está regulada en ese aspecto. Por eso hoy en día la carne, eh, antes se manejaba en rastros en México, no se consumía carne procesada, pero el rastro no daba algún tipo de garantía. Por ejemplo, lo que se maneja en carnes es normas sanitarias TIF, entonces no daban ni una garantía. Entonces, eso es lo que quieren, que no haya enfermedades y muchas otras cuestiones, cosas que una carnicería en una colonia pues no se da. Entonces, eso todavía no lo alcanzamos a regular normalmente aquí en México en ese aspecto. Todavía nos falta avanzar en esa cuestión. En otros países obviamente no se permite esa cuestión. Se permite, pero que vendas productos que tengan garantías. Por eso, a raíz de esas cuestiones han salido pues muchas normas, tanto de seguridad como de calidad en cada uno de los productos. Es como hoy en día vemos los sellos en los productos. Ya no se puede comercializar un producto si no tiene sello. O sea, ya obviamente se le imputa esa cuestión directamente al proveedor y a la tienda por estarlo comercializando. Estamos en una etapa hoy en México eh, pues de actualización en ese aspecto, pero ya se cumplieron las fechas adecuadas. Entonces ya no se tiene por qué estar comercializando ese tipo de productos. Si en determinado momento se encuentran ese tipo de productos y porque a una supervisión de las dependencias necesarias, pues acarreará una multa a quien esté comercializando esos productos. Maestro, Mándeme. yo hace mucho vi un video no sé de dónde era, la verdad, de qué origen tenía, pero era como que hacían una lechuga como con plástico. Es Y correcto. esos productos, ¿cómo los clasifican? ¿Como alimento o como plástico o qué onda? De hecho, hay lechugas de plástico en China, es donde las están comercializando. Lamentablemente es consecuencia de actos. Anteriormente sabemos que había una explotación demográfica en China. Nada más se le permitía un integrante por familia. No se les permitían más. Si la persona iba a tener gemelos, tenían que decidir gemelos, cuates, guisos, etcétera. Nada más se le permitía a uno, tenía que decidir cuál
de cada uno de sus hijos o hijas se quedaban con él. El otro, pues simplemente no iban a saber nada absolutamente de él. No sé, desconozco esa situación que pasaba, si lo daban en adopción o lo mandaban al extranjero, no sabemos esa situación. Por eso hubo mucho la cuestión del aborto en China, chicos. Y de hecho se comercializa el feto. En China se comercializa el feto, se come, es algo afrodisíaco para ellos, cuando en otros países no lo vemos bien. Pero sí, hay alimentos transgénicos también. Como les decía, el arroz venía de China, la lechuga es de China también, de plástico. Hay carne de plástico también ya en China. Entonces, más que nada esa situación. Anteriormente vivían hambruna, no estaba permitido mucha comercialización de comida, de productos. Por eso hoy que liberó un poco la entrada de diversos animales, la comercialización de muchos animales, perdón, para alimentar a su población, el gobierno. Por eso hoy, a consideración de muchos, se comen pues, la mayoría de los animales. Esa es la razón, de ahí viene la reciprocidad de que hagan caldo de murciélago, que se coman las hormigas, pescados de muchas especies que normalmente para nosotros no son comestibles, para ellos sí lo son, por la misma hambruna que hubo con anterioridad. Hemos visto videos a raíz de la pandemia, como los mercados, allá existen mercados, hay muchísimas especies que al mercado, en este caso occidental, ni nos pasa por la mente consumir. Ellos sí. Muchísimas especies crean. Entonces, es a raíz de esa situación. Empiezan a hacer productos transgénicos de plástico, pero pues realmente no es comestible, es perjudicial para el ser humano. Les decía, los países que permiten la entrada, específicamente en México, que ha permitido la entrada de algunas cuestiones que sí son anormales y perjudiciales, obviamente para nosotros, para el ser humano en general, pues obviamente deben de ser sancionados, pero es consecuencia de los actos del gobierno. ¿Qué es lo que pasa hoy actualmente? El gobierno no está apoyando al campo, el gobierno no está apoyando la agricultura, no está apoyando la ganadería, no está apoyando la pesca. ¿Por qué? Porque en determinado momento está invirtiendo en otras cuestiones o honestamente, se están robando el dinero, no invierten, apoyos ya no hay para esos sectores primordiales para la humanidad a nivel internacional, es lo que salvaguardan los tratados internacionales de las primeras cosas que quedan estipuladas. Entonces, en México exclusivamente dicen, buscan el interés, el beneficio primero individual, propio, y no les importa pues los consumidores, la gente, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les sale más barato eh, recibir un dinero y dejar que entren esos productos y no importa, dicen al cabo que a lo mejor la gente no se da cuenta, o al cabo que pues, el consumidor va a tener la última palabra, al cabo que pues, si se haga una pandemia o algo, le echamos la culpa a otros, a otras personas o a la empresa que lo compró, y así realmente, honestamente, es como se maneja el mercado en México. No se tiene mucha regulación en ese aspecto. Eh, Ha entrado carne contaminada, carne de res, carne de puerco, pollos, con en la cuestión de la gripe aviar, y así se consume. Entonces, faltan medidas sanitarias en cuestión a esa relación, pero de que existe, sí existe. Arroz de plástico, carne de plástico, lechuga de plástico también, y pues es perjudicial en el debido momento. Ya, ¿qué pasa cuando si nos perjudica? Vamos de un estado a otro, de un municipio a otro, no estamos acostumbrados a la sazón, a la comida, obviamente tiene una reciprocidad en nuestro organismo, cuanto más de un país a otro y cuanto más cosas que no son comestibles para el ser humano en ese aspecto. ¿Alguna otra duda, chicos, o algo más que quieran comentar respecto a ese tema? ¿Nadie más tiene dudas, comentarios? Entonces les comparto pantalla nuevamente.
Vamos a ver tres cuestiones importantes dentro del derecho internacional público. La primera de ellas nos dice que es el imperio del derecho. Obviamente es una obligación de los principales actores de la comunidad internacional. Nos dice que la vigencia plena en cuestión del respeto de la soberanía de los estados, que obviamente lo vimos que es un principio y obviamente es una cuestión que se estipula de las cuestiones primordiales a nivel internacional y obviamente de las cuestiones que defiende la ONU, la soberanía, ya lo hemos repetido normalmente. Dice que en la cuestión del respeto a la soberanía de los estados, que se entiende como el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, y está en que esa soberanía, dice, respete los derechos del otro Estado, ya que ahí concluye la soberanía del uno y empieza la vigencia plena del otro. La violación a los principios básicos del derecho internacional público y demás normas internacionales acarrearán siempre la perturbación a la paz y seguridad internacionales, poniendo así en peligro la existencia misma del planeta y, por sobre todo, la negación al derecho que tienen todos los estados a desarrollarse buscando el bien común. No dice que, por lo tanto, es un imperativo que todos los estados de la comunidad internacional observen a plenitud los acuerdos internacionales contraídos, en este caso, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, generalmente reconocidos para superar los diferentes problemas surgidos como consecuencia de la violación constante de esos acuerdos internacionales y en especial sobre el derecho internacional humanitario como tal. Entonces, seguimos dándole la injerencia, la cuestión de importancia adecuada a la soberanía. Obviamente, en apego, obviamente es una cuestión imperativa, no se puede violar la soberanía. En cuestión imperativa es de que se tiene que acatar, se tiene que obedecer. Eh, Obviamente esta cuestión de imperatividad pues está basada, está atribuida porque pues, los miembros de la Organización de las Naciones Unidas pues firmaron una carta en común acuerdo para salvaguardar la soberanía y la paz mundial. Entonces, esto se debe de respetar o lo respetas, así en pocas palabras, o sí o sí. Entonces, ningún país puede estar por encima del otro en ninguna cuestión, está violando pues, obviamente muchos derechos de los principales, derecho internacional eh, humanitario, derecho internacional público, también en su momento puede violar el derecho internacional privado, muchas cuestiones que se violan si un país obviamente causa injerencia en la soberanía de otro. Por eso la situación se dio mucho la situación, se comentó mucho la situación que pasó con Estados Unidos y México, donde se violó precisamente esa soberanía. Estados Unidos mandó investigación para agarrar, obviamente, si mal no recuerdo, a un militar que estaba, pues que había realizado actos ilícitos. Pero la cuestión aquí importante es que en ningún momento pidió autorización a México para entrar en territorio nacional. En ningún momento. Entonces se internó en territorio nacional y pues México le dijo pues, que era la cuestión, qué pasaba si no había pedido autorización. Sabemos de antemano, pues obviamente Estados Unidos tiene muchas eh, pues, departamentos y organizaciones que en determinado momento sirven de espionaje y pueden ingresar a un país que muchas veces a lo mejor, pues sin que sean vistos o muchas cuestiones que se dan, que lo hemos visto también en películas, a lo mejor en las películas transgreden mucha cuestión, le ponen de más, pero sí pasa, o sea, sí pasa realmente, les comento una cuestión específicamente en Reynosa, para los que habitan en Reynosa, determinado momento cómo pueden pasar a alguien, o cómo pasan, porque yo lo viví, cómo pasan directamente a personas o una persona específicamente cuando quieren transportarla de México a Estados Unidos para que cumpla alguna sentencia allá.
y pues a lo mejor es un contrabandista, un narcotraficante, etcétera, etcétera, existe una plataforma por debajo donde se pierde, sale una plataforma que obviamente pues une tanto Reynosa como Hidalgo, que es a donde cruzan, es más famoso McAllen, pero eh, el primer cuestión fronteriza a la que llegamos, terreno, pues es Hidalgo, Texas. No es McAllen, McAllen está delantito de Hidalgo, Texas. Entonces, yo les estoy hablando por el puente internacional de Hidalgo, en Reynosa. Entonces, se abre, es un puente que obviamente lo activan y obviamente cruza el río Bravo. Por lo regular, eh, lo realizan este tipo de actividades muy cuidadosamente, sin que en cuestiones donde o pueden cierran el puente muchas veces o que no haya mucha conglomeración o que no haya mucha pasada de gente. O muchos dicen, no es que el puente está cerrado por tantos minutos, es porque están pasando a alguien, en determinado momento están cruzando algo que no quiera de, pues, de seguridad nacional o algo que no quieren que se entere la gente, pero sí es esa situación. Entonces, ahí porque obviamente se tienen tratados, se tienen acuerdos, pero sí pasa esa situación. Entonces, por eso fue la molestia de la comunidad internacional también de que por qué Estados Unidos no le pidió permiso a México. O sea, México se enteró de ciertas situaciones, entonces, ¿por qué estás violando mi soberanía? Lo vieron mal muchos países y pues Estados Unidos, pues, en este caso, pues tuvo que rendir cuentas a nivel internacional en esa cuestión. ¿Qué es lo que pasa? No se llega más o México no lo lleva a tribunales o instancias internacionales, más que nada por diplomacia. Sabemos cómo se maneja la situación y desde mi punto de vista por diplomacia, por conveniencia, por no hacer a más en determinados momentos de la situación y por eso es que no se llevó o sea, instancias internacionales directamente por haber violado, no se sancionó a Estados Unidos porque pues México no lo está solicitando, México es el que ha sido perjudicado y no lo está solicitando como tal tampoco, pero son situaciones que normalmente se presentan en esta cuestión el imperio del derecho, en la cuestión de obligación de los actores de la comunidad internacional. Tenemos un segundo también importante, que son los principios básicos del derecho internacional y obviamente pues son los principios básicos del derecho internacional de acuerdo a un sistema jurídico internacional como tal. Pero esto lo comentamos ahorita en la tercera y última sesión. Se nos va a terminar el tiempo de esta sesión, chicos. Muchas gracias por su participación, por su atención. Nos vemos en unos minutos más.